Muy buenas noches, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. El tema a tratar: ecuación e inecuación de segundo grado. Bien, vamos a pasar a compartir nuestra aplicación. Ecuación e inecuación de segundo grado. Bueno, observemos la figura. Es un supermercado con productos. Entonces tenemos el siguiente problema. Un supermercado se encuentra con grandes existencias de carne que debe vender rápidamente. El gerente sabe que si la carne se ofrece a $P por kilo, venderá X kilos, donde X es igual a 1000 menos 20P. Pregunta: ¿qué precio deberá fijar con el fin de obtener ingresos por lo menos de 1500 soles? Bien, entonces, para poder resolver este problema, vamos a tocar el día de hoy el tema de las ecuaciones y las inecuaciones de segundo grado. Ecuación de segundo grado. Definición: la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a debe ser diferente de 0, se conoce como ecuación de segundo grado. Ejemplos de ecuación de segundo grado. Bueno, ejemplos de ecuación de segundo grado son ecuaciones de la forma x cuadrado menos 3x más 10 igual a 0. O también, por ejemplo, menos x al cuadrado menos 3x más 10 igual a 0. O por ejemplo, 2x al cuadrado más x menos 10 igual a 0. Bien. Ahora vamos a encontrar las raíces de la ecuación cuadrática. Muy buenas noches, Jason. Bien, entonces estamos empezando a definir lo que era una ecuación de segundo grado. Ahora vamos a proceder a encontrar o definir qué vienen a ser las raíces de la ecuación cuadrática. Bien, las soluciones de la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0 se llaman las raíces de la ecuación cuadrática. O sea,
un valor de x que satisface esta igualdad se le llama raíz de la ecuación cuadrática. Entonces, aquí se presentan tres situaciones. Una ecuación cuadrática tiene dos raíces diferentes, dos raíces iguales, o sea, una raíz que se repite, o no presenta o no presentar ninguna raíz. O sea que no hay valor de x que satisfaga la igualdad. ¿Correcto? Bien, ejemplos, por ejemplo, de una ecuación cuadrática con dos raíces. Aquí presentamos la ecuación cuadrática 2x cuadrado más x menos 1 igual a 0. Bueno, la curva de azul representa a la parte izquierda a 2x cuadrado más x menos 1. Y los cortes que ocurren en este punto de aquí, vienen a ser las raíces de la ecuación cuadrática. Es decir, que hay dos valores de x que satisfacen esta ecuación. Entonces, de acuerdo al gráfico, bueno, aunque vamos a corroborarlo, los valores de x que cumplen con la ecuación son x igual a menos 1 y x igual a 0,5, lo cual puede ser verificado. Verificando para, por ejemplo, x igual a menos 1. Entonces, reemplazamos en la ecuación 2 veces menos 1 al cuadrado más menos 1 igual a 0. Entonces aquí tenemos menos 1 al cuadrado sería 1 y acá tendríamos finalmente 2. Acá tengo más por menos, menos 1 y el otro menos 1 y todo igual a 0. Entonces en el lado izquierdo tenemos 2 menos 1, 1, menos 1, 0. 0 igual a 0. Entonces, como se satisface la igualdad, como se satisface la ecuación, entonces eso significa que x igual a menos 1 es una raíz de la ecuación cuadrática. Entonces, pueden corroborar ustedes ahora con x igual a 0,5 al reemplazar que efectivamente esto es otra raíz, ¿no? 0,5. Bien, ahora, en el siguiente caso, la ecuación cuadrática con dos raíces iguales. Un ejemplo es la siguiente ecuación. X cuadrado más 4x más 4 igual a 0 presenta dos raíces iguales. Su gráfica se muestra en la pizarra de la parte izquierda. Entonces vemos un solo punto de contacto. Eso significa que solamente una raíz posee esta ecuación cuadrática, pero aquí se dice que se repite la ecuación, la raíz, o sea, tiene dos raíces iguales. Cuando presenta como una especie de tangencia, decimos que la raíz se está repitiendo. En este caso se repite dos veces, la raíz menos 2. Y un caso donde la ecuación cuadrática no tiene raíces, por ejemplo, es esta ecuación, x cuadrado más x más 1 igual a 0, donde la gráfica, por ejemplo, que está de rojo, no corta al eje x ni lo toca. Eso significa que no tiene raíces, no presenta raíces, o sea que no hay solución para esta igualdad.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el caso de las ecuaciones cuadráticas, que presentan dos raíces iguales, dos raíces diferentes o no tienen raíces, ¿no? Vamos a ver cómo determinamos, ¿no?, sin resolver si tiene o no tiene raíces esta ecuación cuadrática. Bien, Jason, ¿alguna inquietud hasta el momento? Bien, entonces, ahora vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar? Sí, dime, Jason. Ah, la videoconferencia. Ok, no hay problema, Jason. Es videoconferencia, ¿no es cierto? No te preocupes por ello. Ok, muy bien, Jason. Entonces, eh, ¿cómo vamos a determinar si una ecuación cuadrática presenta raíces iguales, raíces diferentes o no presenta raíces? Básicamente lo vamos a hacer con la siguiente proposición. Tenemos la ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y vamos a calcular un término que se llama el discriminante, el cual se denota con este triángulo, ¿no? El símbolo delta que se conoce, el cual es dado por b cuadrado menos 4ac. Si el delta es mayor que 0, entonces la ecuación tiene dos raíces diferentes. Bueno, aquí tienen su cálculo, ¿no?, de las raíces. Menos b más la raíz cuadrada de este discriminante entre el doble de a. Y la otra menos b menos la raíz cuadrada de delta entre 2a. Estas serían las dos raíces. Si el discriminante sale 0, o sea, si el delta o toda esta expresión me sale 0, la ecuación tiene dos raíces iguales, dos raíces iguales. Y si sale menor que 0, entonces no tiene raíces. Es decir, no existe un valor de x tal que cumpla la igualdad. Entonces, nosotros acá en esta, algunas veces vamos a necesitar solamente saber si tiene o no tiene raíces la ecuación cuadrática. Entonces, en la expresión b cuadrado menos 4ac nos va a indicar ello. Por ejemplo, vamos a pedir acá determinar si la ecuación cuadrática, ¿no?, tiene dos raíces iguales, diferentes o no tiene raíces. ¿Correcto? Entonces, vamos a identificando los valores de ABC. A ver, Jason, ¿cuál sería el valor para cada uno de esos elementos? Por ejemplo, ¿cuánto vale A si esta es la ecuación cuadrática? A ver, Jason, recuerda que el coeficiente, ¿no?, en la ecuación tiene esta forma: ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, identificando cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Ah, en la última me equivoqué, disculpa.
acá es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, ok, preguntaba Jason si esta es la ecuación cuadrática, hay que identificar los valores de A, de B y de C para saber cuánto vale su discriminante y delta. Entonces, ¿cuál sería el valor de A en esta ecuación cuadrática? Bien, a ver, vamos a ponernos al día, ¿correcto? Bien, como este coeficiente es el, como este coeficiente es el que acompaña a x cuadrado, entonces A vale 2. Ahora, x tiene coeficiente 1 implícitamente, aunque no aparezca acá, entonces su coeficiente es 1. Y c, con todo y signo, sería menos 1. Hay que tomar en cuenta el signo, menos 1. ¿Correcto? Entonces a vale 2, b vale 1 y c vale menos 1. Entonces, el discriminante delta, que se calcula como el cuadrado de b menos 4 veces el producto de A por C, sería igual a, entonces, B vale 1, de 1 al cuadrado, menos 4 veces el valor de A, que sale 2, y el valor de C, que vale menos 1. Entonces, calculando ese resultado tenemos 1 menos, o vamos a ver, menos por menos da más. Y acá sería 4 por 2, 8. O sea que el discriminante es igual a 9. Entonces, como 9 es mayor que 0, entonces la ecuación cuadrática tiene dos raíces. Esa sería la conclusión. Entonces, cada vez que el discriminante que se calcula como b cuadrado menos 4ac tiene dos raíces, o sale positivo, significa que tiene dos raíces, ¿no? Dos raíces diferentes, ¿no? Diferentes, ¿correcto? Diferentes. Bien, a ver Jason, ahora tú en esta siguiente ecuación, identifícame los valores, ¿no?, de A, B y C. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? Muy bien, parece que ha salido Jason. Vamos a continuar entonces. Entonces, en este problema tenemos A igual a 1, B igual a 4, C igual a 4. Entonces, el discriminante será igual a b cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, menos 4 veces
el valor de A que vale 1 por el valor de C que vale 4. Entonces, al evaluar, esto sale 0. Esto significa la ecuación cuadrática tiene dos raíces iguales. De todas maneras, tiene dos raíces iguales, se está repitiendo la raíz. ¿Correcto? Entonces, discriminante igual a 0 significa que la ecuación cuadrática tiene dos raíces iguales. Y por último, en esta ecuación cuadrática tenemos que el A vale 1, el B también vale 1, el C también vale 1. Entonces, el discriminante, al evaluarlo, será igual a b cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 veces el valor de A, que vale 1, y el valor de C, que también vale 1. Entonces, tenemos que el discriminante va a ser igual a 1 menos 4, pero esto significa que el discriminante vale menos 3, el cual es negativo. Luego decimos la ecuación cuadrática no tiene raíces. Entonces, de esa manera se determina si una ecuación cuadrática tiene raíces o no tiene raíces, ¿no? Bien, vamos ahora a entrar a las inecuaciones de segundo grado. Muy bien. Se llama inecuación cuadrática con una incógnita a una expresión de cualquiera de los siguientes tipos. Por ejemplo, ax cuadrado más bx más c mayor que 0. Ax cuadrado más bx más c mayor o igual que 0. Ax cuadrado más x más c menor que 0. O ax cuadrado más bx más c menor o igual a 0. Donde a, b y c son números reales, pero con a diferente de 0. O sea, en a tiene que ser diferente de 0, porque si fuera 0, no existiría este término y por lo tanto la inecuación ya no sería cuadrática, no significaría que probablemente sea lineal. Bien, bien, entonces estas son las inecuaciones, ¿no? Ejemplos de inecuaciones de segundo grado. Son ejemplos de inecuaciones de segundo grado, por ejemplo, 2x cuadrado menos 3x más 5, por ejemplo, mayor que 0. Menos x cuadrado más 9 mayor o igual a 0. X cuadrado más 4x menor que 0. X cuadrado menos 2x más 10 menor o igual a 0. Entonces, estos son ejemplos de inecuaciones cuadráticas. Cuando en vez de una igualdad, nosotros tenemos un símbolo de desigualdad. Desigualdad, ¿no? Sin incluir al 0. Acá una desigualdad incluyendo al 0, ¿no? Bien, entonces, estas son las inecuaciones que tenemos que resolver. Tenemos que encontrar la solución. Entonces vamos a definir qué cosa es una solución de una inecuación, en particular de segundo grado. Entonces, la solución de una inecuación es el conjunto de valores de x que satisfacen la inecuación. O sea, cualquier valor de x que cumpla con la relación, con esta desigualdad, se le llama solución de una inecuación. Ahora, nosotros estamos interesados en encontrar todas las soluciones. Ese es nuestro interés. Bien, pues vamos a partir por lo pronto entonces, por ejemplo, con las siguientes preguntas sencillas, ¿no? Determinar
si x igual a 3 es solución de la inecuación x cuadrado menos 10 menor o igual a 0. Vamos a ver. Veamos. Reemplazando x igual a 3 en la inecuación. Entonces, si lo reemplazamos, tendríamos 3 al cuadrado, porque x va a tomar el valor de 3 al cuadrado, menos 10, y acá sale menor o igual que 0. Muy bien. Entonces, cuando resolvemos, tenemos acá 9 menos 10 menor o igual a 0. Restamos 9 y 9 menos 10 y eso sale menos 1 menor o igual a 0. De esta relación menos 1 menor o igual a 0 o decir que 0 es mayor o igual a menos 1 es verdadero. Entonces, x igual a 3 es solución de la inecuación que nos han indicado acá. De la inecuación. Ahora, no es la única solución, ojo, es una solución, ¿no? Es una, en todo caso, fuera una solución, ¿no? No sabemos cuántos puntos será una solución, pero al menos hemos podido determinar si es solución o no. Por ejemplo, determinar si x igual a 5 es solución de la misma inecuación. Bien, entonces vamos a reemplazar, en este caso, x igual a 5 en la inecuación. Muy bien. Entonces, al reemplazar ahora el valor de x por 5, yo tendría 5 al cuadrado menos 10. Y esto es menor o igual a 0. Ok, Jason, no te preocupes. Que se recupere pronto tu hermana. Muy bien. Pasado el incidente, vamos a continuar. Bien, entonces, al evaluar que yo tengo acá 25 menos 10 menor o igual a 0. Y acá tengo 15 menor o igual a 0. Entonces, esta relación, esta desigualdad es falsa. Por lo tanto, x igual a 5 no es solución de la inecuación cuadrada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hemos puesto dos ejemplos de cómo determinar si un valor dado es solución de una inecuación. Pero nosotros estamos interesados no solamente en determinar si un valor de x es solución o no es solución, sino estamos interesados en encontrar todas las soluciones de la inecuación. ¿Correcto? Entonces, vamos a plantearnos la siguiente, una proposición que nos va a ayudar en general para todos los problemas. Por ejemplo, un caso especial de las inecuaciones cuadráticas es la siguiente, ¿no?
ax cuadrado más bx más c, por ejemplo, menor que 0. ¿No? Menor que 0. Si el a es menor, acá bueno, si el a es mayor que 0, acá vamos a ver, bueno, y tiene dos raíces diferentes, si a es mayor que 0 y tiene dos raíces diferentes, R1 y R2, entonces el conjunto solución es el intervalo comprendido entre R1 y R2 sin incluir los extremos R1 y R2. Ahora, la siguiente proposición hace alusión al siguiente caso. Sea la inecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c, pero ahora mayor que 0. Entonces, si a es mayor que 0 y tiene dos raíces diferentes, R1 y R2, con R1 menor que R2, entonces el conjunto solución es una unión de intervalos. El intervalo desde el menos infinito hasta R1 unido desde R2 hasta el más infinito. Y aquí no incluimos a R1 ni R2 porque aquí dice mayor. Eso significa que no se debe incluir los extremos o las raíces de la ecuación. Bien, vamos a aplicar en los ejemplos. Determinar la solución de la inecuación. Bueno, entonces, cada vez que nos enfrentamos a una inecuación, nosotros debemos encontrar las raíces de la ecuación cuadrática, ¿no? Entonces vamos a decir primero, como paso 1, hallaremos las raíces de la ecuación, por ejemplo, de la ecuación x cuadrado más x menos 6 igual a 0, ¿correcto? De esta ecuación. Muy bien. Ahora, para ello vamos a usar la factorización. También pueden usar el aspa simple, que es un método de factorización, o las soluciones de la raíz cuadrática, la solución general, ¿no? Y también pueden usar una calculadora para ello, ¿no? Entonces, vamos a factorizar. Entonces, acá, por ejemplo, la factorización sería xx y acá sería más 3 menos 2. ¿No? Entonces, acá tendría vamos factorizando, vamos a decirlo, factorizando, ¿no? X cuadrado más x menos 6. Entonces, esto de acá, si lo factorizamos, esto será igual a x más 3 por x menos 2. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, como este es el equivalente a x cuadrado más x menos 6, entonces esto es igual a 0, ¿no? Por la igualdad que mostramos aquí, ¿correcto? Luego, entonces, cada uno de los términos lo igualamos a 0. X más 3 igual a 0. Eso implica, ¿no?, que x vale menos 3. Y el otro término es x menos 2 igual a 0, lo cual implica que x vale 2. Entonces, la ecuación cuadrática tiene dos
raíces diferentes. Dos raíces diferentes. Bien, entonces ahora vamos a determinar su conjunto solución. Una vez que tenemos el conjunto solución, nosotros ya vamos a, una vez que tenemos sus raíces, vamos a ver el tema de la solución. Bien, entonces para ello vamos a compartir la otra aplicación. Por un momento dejamos de compartir esta aplicación. Bien, entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, las raíces que hemos encontrado, que nuestro problema fue 2 y menos 3, ¿no? Bien, entonces, bien, tenemos esta situación, ¿no? Las raíces que hemos encontrado, 2 y menos 3, están aquí. 2 y menos 3. Ahora, estas raíces dividen a la recta R en tres partes. De 2 para adelante, de menos 3 hasta 2 y de menos 3 hacia atrás. Ahora, como el término principal A era mayor que 0, eso significa que el signo de la ecuación de la función cuadrática, o sea, de ax cuadrado más bx más c, va a ser más, menos, más. Ese es el signo cada vez que tengo una cuadrática y el término a es positivo, ¿no? Más, menos, más. Entonces, como a nosotros nos piden, ¿no?, la inecuación donde es menor que 0, ¿no?, entonces busco las cajas negativas. Las cajas negativas están en esta zona de acá, negativa. Estas son zonas positivas. Entonces esta caja es la que me interesa, cada caja negativa. Entonces la solución es este conjunto que está aquí. El conjunto solución sería desde menos 3 cerrado, porque aquí lo incluye, hasta 2 también cerrado, porque dice mayor o menor igual, ¿no? Dice menor igual. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya sabemos que la solución entonces está entre las raíces, ¿no?, entre menos 3 y 2. Bien, entonces, ¿no?, el conjunto solución es dado por conjunto solución. Entonces, como dice, como la desigualdad dice menor o igual, entonces se incluye a los extremos. Y las raíces serían el intervalo sería desde la primera raíz menos 3 hasta la segunda raíz 2. Ese sería el conjunto solución según la regla de signos que vimos. Muy bien. Siguiente ejemplo. Determinar la solución de esta inecuación. Entonces, esta inecuación, ¿sí?, es x cuadrado más 4x más 3 mayor o igual que 0, ¿correcto? Entonces, vamos primero que nada a hallar las raíces de la ecuación cuadrática. Entonces,
hallando las raíces de la ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática será pues x cuadrado más 4x más 3 igual a 0, ¿no? Entonces, factorizando, aquí yo tengo x más 3 por x más 1 igual a 0. Entonces, del primer término, x más 3 igual a 0, implica que x es igual a menos 3. Y el siguiente término, x más 1 igual a 0, implica que x es igual a menos 1. ¿Correcto? Bien, entonces vayamos nuevamente a nuestras cajas. ¿Correcto? Bien, entonces ahora nuestras raíces han cambiado. Nuestras raíces ahora son menos 1 y menos 3. Entonces, menos 1 ya lo tenemos, y menos 3 ya lo tenemos, menos 1 lo cambiamos. Bien, entonces aquí tenemos las cajas. Entonces, como el símbolo es positivo, ¿no?, del coeficiente A, ¿no?, es positivo, entonces la zona se divide en positivo, negativo, positivo. ¿Correcto? Ahora, como era mayor o igual, entonces nos interesa las soluciones que son positivas, o sea, las cajas positivas. Aquí está Entonces, el conjunto solución va a ser el intervalo que va de menos 1 hacia adelante hasta el más infinito, y también desde el menos infinito hasta que llega a menos 3, incluyendo los bordes, porque hay una igualdad, ¿no? Hay una igualdad. Bien, entonces vayamos a la solución de este problema. Bien, entonces ahora sí, como la inecuación a resolver es esta expresión, entonces ahora sí ya nosotros podemos dar respuesta al conjunto solución. El conjunto solución, ¿no?, va a ser igual a, bien, como, como era mayor o igual a 0 aquí, entonces, y el A era positivo, entonces este conjunto de solución empieza en menos infinito, ¿no?, y termina en menos 3 primero, ¿no? Entonces va desde menos infinito hasta menos 3 en el primer tramo, unido, unido ahora desde menos 1 hasta el más infinito, hasta el más infinito. Y esa sería la solución, ¿correcto? Muy bien. Sigamos con el siguiente ejemplo.
Bien, determinar la solución de la inecuación. Bien, entonces aquí nuestro problema es un poco diferente. Aquí, por ejemplo, tengo menos x cuadrado menos 5x menos 6. Entonces, nosotros debemos tratar de evitar, ¿no?, el signo negativo en el coeficiente cuadrático. Eso significa que debemos cambiar de signo al término cuadrático. Pero si cambiamos el signo al término cuadrático, tenemos que cambiarle el signo a todos los elementos que intervienen ahí, a todos los humanos. Entonces, se dice multiplicando por menos 1. Multiplicar por menos 1 significa cambiarle el signo a todos. Entonces, este era menos x cuadrado, se convierte en x cuadrado. Esto era menos 5x, ahora se convierte en más 5x. El siguiente término era menos 6, ahora se convierte en más 6. La desigualdad menor ahora se convierte en mayor. O sea, se invierte el signo de la desigualdad o en la relación de orden, ¿no? Y ahora 0 no tiene signo, por lo tanto se queda como 0. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hallar nuevamente, ¿no?, hallando las raíces de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, la ecuación cuadrática es esta expresión igualada a 0, ¿no es cierto? Muy bien, igualada a 0. Entonces, factorizando, aquí tenemos x más 2 por x más 3 igual a 0. Entonces, aquí de x más 2 igual a 0, del primer factor, obtenemos que x vale menos 2. Y del otro factor, x más 3 igual a 0, entonces el x vale menos 3. Y ahí están sus dos raíces diferentes. Entonces, eso significa que se va a dividir en 3 cajas. Ahora, como ya tiene signo positivo, entonces la regla de signo será más menos más. ¿Correcto? Entonces vamos a ir a ese término para verlo mejor. Bien, entonces tenemos dos raíces, menos 3 y menos 2. ¿Sí? Aquí está, aquí está, menos 3 y menos 2. Ahora, a nosotros nos han dicho la relación es mayor o igual, ¿no es cierto? Entonces, estamos buscando cajas positivas. Entonces, las cajas positivas van a ser la solución del problema. Entonces, según el problema, iría desde menos 2 hasta el más infinito, y desde menos infinito hasta menos 3. Ahora, tomemos en cuenta algo. Como era menor estrictamente la desigualdad, entonces no debe incluirse los extremos o los puntos menos 3, menos 2. Entonces ahí vamos a eh, representarlo de la siguiente manera. Así, ¿no? Entonces eso significa que no se debe considerar, ¿no? No se debe considerar. Bien, entonces ahora
Vamos a cambiar el signo. Bien, entonces la solución, ¿no?, será la zona que está con símbolo más y la zona que está sombreada, ¿correcto? Esa es la zona. Y no se incluye a los bordes porque el símbolo de la desigualdad o la relación de orden era mayor, ¿correcto? Entonces, nuestra solución será desde menos infinito hasta menos 3, la primera parte, luego lo unimos con el intervalo desde menos 2, abierto también acá, hasta el más infinito. Y esa será la solución de esta ecuación cuadrática. Entonces, volvamos. Bien. Entonces, acá decimos nosotros la solución de la inecuación cuadrática es, como era mayor que 0, ¿no es cierto? Nos interesaban las cajas positivas, como dijimos, ¿no? Y esas estaban desde, vamos a ver, dijimos desde menos infinito hasta menos 3 primero, luego lo unimos con el otro intervalo, a ver, aquí sería así, y así también, y aquí sería desde menos 2 hasta más infinito. Y ese será el conjunto solución, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el día de hoy hemos eh, trabajado con las ecuaciones de segundo grado, ¿sí?, y las inecuaciones de segundo grado. Entonces, habíamos indicado que la ecuación de segundo grado es una ecuación que tiene la siguiente forma: ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde el a tiene que ser diferente de 0 porque si no ya no sería una ecuación de segundo grado. Y recuerden que cuando uno dice ecuación es porque hay una igualdad de por medio, ¿correcto? Entonces, ejemplos de ecuaciones las dimos aquí, ¿no? 3 diferentes ecuaciones. Luego, definimos qué cosa era la raíz de la ecuación cuadrática. Entonces, la definimos de la siguiente manera: las soluciones de la ecuación cuadrática se llaman las raíces de la ecuación cuadrática. O sea, un x que satisfaga esta relación se le llama raíz de la ecuación cuadrática. Y bueno, lo que tenemos aquí es lo siguiente: una ecuación cuadrática tiene dos raíces diferentes, o dos raíces iguales, o no presenta ninguna raíz. O sea, solamente pueden darse esos tres casos. No puede haber más. ¿Correcto? No puede haber más. Entonces, habíamos indicado, por ejemplo, que esta ecuación cuadrática presentaba dos raíces, ¿no? Y lo habíamos mostrado gráficamente.
¿correcto? Gráficamente. Y gráficamente vimos que había dos raíces porque hay dos cortes en el eje X. Y cada vez que una función cuadrática, que es esta expresión de aquí, del lado izquierdo, presenta eh, cortes con el eje en las axis, significa que la ecuación cuadrada tiene solución, ¿no? Y esa solución está en los cortes, menos 1 y 1. ¿No? Y obviamente esto nos lleva también al otro caso, ¿no? Aquí habíamos verificado, ¿no? Habíamos verificado que era solución. Entonces, en el otro ítem era una ecuación cuadrática con dos raíces iguales, ¿no? Y cuando presenta dos raíces iguales, entonces aquí se da una especie de rectangente, un solo corte. Y ese corte se dice que se duplica por ser la ecuación cuadrática. Entonces menos 2 se está repitiendo dos veces como solución. Y por último, la ecuación cuadrática sin raíces. Eso también se presenta en algunas situaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta ecuación no presenta raíces, porque la gráfica de x cuadrado más x más 1, por ejemplo, no corta al eje x. Eso significa que no existe solución o no hay solución. ¿Correcto? No existe solución acá. Bien. Ahora, ¿cómo saber si la ecuación cuadrática tiene raíces? Dijimos, si, si tenemos la ecuación cuadrática, lo que hacemos es calcular el discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, entonces tiene raíces diferentes, dos raíces diferentes. Si es igual a 0, entonces la ecuación cuadrática tiene dos raíces iguales, o sea, hay raíces que se repiten dos veces. Y si es menor que 0, entonces la ecuación no tiene raíces, ¿no? No existe un valor de x que satisfaga la igualdad, ¿no? Y aquí habíamos mostrado ejemplos, ¿no? Ejemplos, en este caso, por ejemplo, la discriminante salió 9, eso es mayor que 0, por lo tanto hay dos raíces diferentes. En el siguiente ejemplo presentamos esta ecuación cuadrática y bueno, el discriminante salió 0. Eso significa que tiene dos raíces iguales. Y por último, esta ecuación x cuadrado más x más 1 tiene el discriminante menos 3, que es menor que 0. Entonces, por lo tanto, la ecuación cuadrática no tiene raíces. Se dice que no tiene raíces, ¿correcto? Y por último, vimos la inecuación de segundo grado. Una inecuación de segundo grado es una expresión que tiene la siguiente forma. Una forma cuadrática mayor que 0, mayor o igual a 0, menor que 0, menor o igual que 0. Donde los a, b y c son números reales, pero el a debe ser diferente de 0, porque si no dejaría de ser cuadrático. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, las soluciones de las ecuaciones de segundo grado se basan en la búsqueda de las raíces de la ecuación cuadrática asociada, ¿no? Ahora, ¿cuál es esa ecuación cuadrática asociada? Pues la igualdad, ¿no? La igualdad. Aquí, por ejemplo, para terminar ya, esto de aquí es una desigualdad. Paso 1, hallamos las raíces de la ecuación. Una vez que lo encontramos, por ejemplo, menos 3 y 2, entonces eso lo representamos en una gráfica, ¿no? Y eso lo va a dividir a la recta real en tres grandes cajas, ¿no? Una caja que va desde menos infinito hasta menos 3, la otra caja que va desde menos 3 hasta 2 y la última caja que va de 2 hasta el más infinito, ¿no? Entonces, como la ecuación cuadrática tiene dos raíces, y como acá esta desigualdad tiene símbolo positivo en la, eso significa que vamos a dividir la caja en más, menos, más con esa regla de signos. Más, menos, más, ¿no? Y por eso es que la solución
En este caso, por ser menor o igual a 0, o sea, la caja negativa está en el intervalo de -3 hasta 2, incluyendo los extremos. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Y nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Bye bye.